Hola y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène Collinet, profesora y formadora en la enseñanza de idiomas. Todo lo que te cuento funciona para todos los idiomas porque es la forma en la que nuestro cerebro está hecho para adquirir un idioma. Aquí te explico actividades, te doy ideas y también doy un poco de reflexiones sobre nuestro trabajo como profe de idiomas o como formadora también. Y hoy quiero hablar de un tema que creo que cada vez genera más interés entre los profesores de idiomas, es el story listening. Debajo del storytelling, es decir, del uso de narrativas instructivas, yo lo llamo narrativas instructivas para de verdad cambiarnos un poco de la mente storytelling, porque cuando escuchamos storytelling pensamos que me pongo delante del alumnado y cuento una historia. Y es muchísimo más que eso cuando lo pasamos a las clases de idiomas, y por eso yo le doy el término de narrativas instructivas. Dentro de esas narrativas instructivas utilizo un método, y es un método, es importante que lo sepamos bien. Es un método desarrollado por Beniko Mason y está basado también en los principios de adquisición de idiomas. Beniko Mason es una profesora de inglés en Japón, enseña inglés a estudiantes universitarios y durante más de 20 años, la verdad, ha estado poniendo forma en este método que se llama Story Listening. Y a primera vista parece que es algo totalmente sencillo. Te lo digo porque yo creo que fue en 2014. Estoy intentando acordarme la primera vez que vi en una conferencia a Beniko Mason fuera de España, y vi que todo el mundo se estaba poniendo como súper emocionados con story listening, y yo al principio no le vi la gracia a esto. No entendí cómo podía ser útil. Pensaba que era una actividad y está sin más, donde tú cuentas una historia de forma comprensible utilizando dibujos. Y como muchas cosas que me pasan a mí en la vida, luego me tengo que comer mis palabras y cambiar de opinión. Y tengo que decir que es gracias a Alice Ayel. Alice Ayel, si no la conocéis, es amiga mía, pero también tiene un canal de YouTube donde cuenta historias con este método. Cuenta también historias de otra forma para enseñar francés. Tiene una membresía también, si queréis ir a ver un poco lo que hace. Y yo creo que en ese momento lo que pasó es que la simplicidad puede que me haya llevado a confusión y a errores o prejuicios hacia ese método, sobre todo si no se entiende bien el proceso que hay detrás. Y en este episodio es lo que quiero aclarar, porque estoy viendo algunas cosas pasar y dices, esas personas es como el recalentado de otra persona. No ven exactamente lo que es story listening, están empezando a hacer una cosa que se puede parecer a story listening y no es story listening. Así que vamos a ver un poco cuáles son los errores más comunes al aplicarlo, y sobre todo porque los dibujos juegan un papel fundamental en el proceso de adquisición. Aquí creo que es uno de los fallos que veo más de forma más recurrente, que hay personas que vienen con ya fotitas y cosas impresas de personajes y de elementos de la historia. Y bueno, como lo voy a explicar después, y te quiero hablar de un concepto japonés, ya que estamos con Beniko Mason. Quiero hablar de un concepto llamado Ichochi. No sé si lo estoy pronunciado bien, pero bueno, es así. Para que puedas también entender por qué no podemos modificar algo sin antes comprenderlo bien. Así que si eres profe de idiomas, y de hecho si eres profe de lengua, literatura, y creo que también puede servir para biología, para historia, para geografía,
pues es algo que te puede ayudar a mejorar la forma en la que usas esas narrativas instructivas en clase. Primero de todo, vamos a ver qué es el story listening. Insisto muchísimo en volver a decir que es un método basado en la adquisición de idiomas, porque luego, después de haberla visto como 2 o 3 veces en conferencias, finalmente en 2017 me animé, gracias a Alice, a ir a una formación exclusivamente de story listening de varios días en Alemania con la doctora Beniko Mason, que venía de Japón, y doctor Stephen Krashen, que venía de Estados Unidos. Y la verdad, ahí es cuando vi que había pasado totalmente al lado del poder que tenía ese método. Durante esos días, Beniko Mason nos enseñó un montón de gráficos, un montón de datos de sus investigaciones. Tuvimos un día entero solamente de las investigaciones, de estadísticas, de por qué funciona, por qué no funciona, etcétera, para entender bien qué pasa, qué está en juego detrás de ese método. Y insisto muchísimo para decir, es un método, es algo que funciona cuando lo haces de forma constante. No lo haces una vez para rellenar un hueco en tus clases. Yo, voy a ser muy sincera, no lo utilizo como un método. Lo utilizo como una actividad. Pero es verdad que lo puedo hacer porque primero de todo lo que hago en mis clases está basado en la adquisición de idiomas, así que no interfiere con un proceso que no fuese natural. Y segundo, lo estoy utilizando de la forma adecuada que nos enseñó Beniko Mason, siguiendo bien todos esos procesos, esos principios que puede haber, y lo puedo hacer de forma constante, no en cada clase. Lo intenté y luego me di cuenta que me pasaba todas mis clases haciendo esto, pero al menos pues una vez a la semana o algo así. Tengo temporadas que lo estoy haciendo una vez a la semana o que lo estoy utilizando en novelas antes de un capítulo, cuando es un capítulo complicado. Para preparar a la comprensión voy a utilizar esto como recurso para ayudar a la comprensión. Pero de verdad que quiero que entiendas que es un método, porque no solamente hay story listening, sino que va acompañado de un programa de lectura extensiva. Pero hoy solamente vamos a hablar de story listening. Y no se trata de enseñar vocabulario o gramática de forma explícita, sino simplemente de exponer al alumnado a un input comprensible, contextualizado, significativo, a través de historias, leyendas, mitos, fábulas, diferentes tipos de narrativas. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave del story listening? Se cuenta una historia, un mito, una fábula, lo que quieras, de forma natural, sin interrupciones constantes para hacer preguntas y tampoco sin interrupciones por parte del alumnado. No se traduce, no se hace explicaciones gramaticales, no se hace explicaciones explícitas de vocabulario. Bueno, sí, perdón. Se puede hacer explicaciones, pero no tan explícitas, en el sentido de, para una palabra le podemos dar sinónimos, le podemos dar antónimos, le podemos utilizar una frase en el idioma para explicar lo que es, y también los dibujos, porque vamos a utilizar dibujos en la pizarra y gestos, modulaciones en la voz para ayudar a la comprensión. Lo que hace el alumnado es que va a escuchar de manera relajada, sin presión por responder, o tampoco tiene que demostrar comprensión inmediata.
Y puede parecer que en ese momento el alumnado está en una situación pasiva porque no está haciendo nada, pero es que por dentro escuchar con la intención de entender a nivel cognitivo es agotador. No sé si tú has estado alguna vez en un idioma que no dominas, cuando te estás concentrando para ver lo que se está diciendo, es cansino. Sobre todo cuando llevas, aunque dominas un idioma, cuando llevas todo el día en otro idioma que no es el tuyo, aunque lo domines, al final del día estás cansado. Pues pasa lo mismo con nuestros alumnos, aunque sea solamente una historia. Y aquí también yo lo primero que me había equivocado es pensar que los alumnos estaban pasivos, cuando es una postura activa, muy activa para que puedan entender la historia. ¿Por qué funciona el story listening? Está basado en los principios de adquisición de idiomas de Stephen Krashen con el input comprensible, contextualizado, interesante, que es un factor clave. Hace bajar el filtro afectivo de los alumnos, que el filtro afectivo es cuando un alumno no se siente parte del grupo o que tiene mucho estrés, mucha ansiedad porque sabe que va a tener que hablar y que luego va a pasar algo y eso le puede generar estrés. Y es un aprendizaje que ocurre de forma implícita cuando entendemos el mensaje, no cuando analizamos la gramática. Para que ese episodio no sea de 1 hora, te hago un resumen, ¿vale? De esos principios de adquisición de idiomas y te hago un resumen también de lo que es story listening. En mis formaciones profundizo un poquito más, pero de esta forma ya tienes y puedes empezar a hacer en tus clases algo. Lo que es importante también entender con story listening es que, aunque puede parecer algo donde el alumnado es pasivo y no hace nada mientras está escuchando la historia, Benny Mason, ella recomienda y lo ha podido comprobar con sus estudios que no hace falta hacer actividades sobre esta historia después. Sus datos de investigación muestran que no es útil hacer actividades después. Yo te voy a ser muy sincera y es algo de muchas veces se lo hemos dicho a Benny Mason justamente en esas formaciones presenciales, de que como profesores no podemos contar la historia durante 20 o 30 minutos y luego decir al alumnado, venga, ala, ahora hacer lo que queréis, ha terminado, y como no tenemos que hacer ninguna actividad después, bueno, quedamos los brazos cruzados. A mí me ha pasado después de hacer alguna actividad y voy a ir al infierno si la doctora Benny Mason me escucha, poner algún ejercicio con nota. Normalmente, y por eso lo digo, yo quiero ser totalmente transparente contigo, es algo que puedo hacer de vez en cuando, pero normalmente no se tiene que hacer, ¿vale? El método no es esto, porque podemos subir ese filtro afectivo si luego saben que hay una nota. ¿Qué recomienda, por ejemplo, Benny Mason para tener al alumnado un poco entretenido? Es que en grupos te cuenten en su lengua materna lo que han entendido para verificar la comprensión. Pues poner al alumnado especialmente infantil, primer ciclo, segundo ciclo, que se pongan a dibujar algunas escenas de la historia. Yo lo que puedo hacer también es que todo lo que puedan escribir sobre la historia que se acuerdan, da igual el orden de las cosas, que lo escriban en un cuaderno para ver un poquito lo que han retenido, si hay alguna palabra nueva que han podido retener. Pero eso, por ejemplo, para mí el objetivo es más un proceso de ver qué ha pasado, qué palabras. Y os puedo dar un ejemplo. Con cuarto de eso, por ejemplo, eso lo hice de forma totalmente constante. Todos los viernes hacíamos story listening.
porque teníamos clases, siempre lo cuento, pero bueno, es porque es verdad, no me invento las cosas. Viernes de 3 a 5 siempre tenía cuarto de la ESO, 2 horas. Era un poco infernal y hacíamos story listening. Y los alumnos empezaron a utilizar muchísimo los cuentos de los hermanos Grimm, que los cuentos verdaderos no son para niños pequeños, como nos hacen pensar, sino que siempre hay gente que se muere, gente decapitada, etcétera, etcétera. Y los alumnos habían justamente identificado esos elementos y siempre decían, vaya a haber una foge, porque foge significa bosque y es verdad que siempre en algún momento de la historia de los hermanos Grimm aparecía un bosque. Y entonces foge es una palabra que se les quedó un montón enseguida. Yo no tuve que hacer absolutamente nada para enseñarlo, sino que volvía a aparecer varias veces. Y est mort, por ejemplo, que además es un participio pasado en francés irregular, que puede ser un poquito complicado. Y lo habían adquirido también, y cuando estaban hablando entre ellos en su lengua materna, decían en francés la forêt y est mort, porque como eran estructuras que solían repetirse de historias en historias, era algo que además ellos, ya cuando estaban hablando entre ellos, utilizaban directamente esa palabra en francés, fuera del contexto de la clase de francés. Fuera de las clases, a veces cuando estábamos con todo el grupo de los que hacían alemán y que me estaban hablando y tal, o que estábamos de excursión, y de, Madame, vamos a la forêt, cuidado, que no haya nadie que se muera. Bueno, hacíamos así, bromitas. Os cuento, me fui un poco del tema del episodio contando esa anécdota, pero para que podáis ver también monitorizar con pequeñas actividades para simplemente ver lo que retienen, cuál es el vocabulario, pero normalmente no hacemos ninguna actividad. Ahora te quiero hablar de los errores comunes al implementar story listening. Como siempre, y muchas veces lo repito, pero cualquier cosa que hacemos, si no adaptamos las historias a la competencia lingüística de los alumnos, mal vamos. Y por eso yo una misma historia la podía contar con cuarto de ESO. Tenía un hueco, un tiempo que me quedaba en una clase, podía contar la misma historia en segundo de ESO, pero adaptando el nivel. Y por eso lo que nos dice Benny Comezón es que tenemos que preparar una especie de script, es decir, una historia reescrita, adaptada al nivel del alumnado. Ahora con ChatGPT os digo que es muchísimo más fácil, aunque siempre hay que pasar detrás, pero yo antes todo eso lo tenía que hacer con mis manitas y mi cabeza. Y sí, también es interesante escuchar el episodio anterior sobre la inteligencia artificial, porque si no lo sabes hacer por tu cuenta, no vas a saber poder rectificar y pasar detrás para ver lo que hay que modificar del texto que te ha generado ChatGPT. Así que hacemos un script y subrayamos las palabras claves que queremos que incluamos, que no nos olvidamos, y podemos tener el texto mismo delante. Yo muchas veces el texto lo tengo en un imán en la pizarra y voy mirando de vez en cuando a ver que no me pierdo. También me ha pasado muchísimo de acortar y modificar un poco las historias, porque a lo mejor pues tenía 10 minutos al final de una clase y quería terminar la historia entera. La cosa es que no empecemos a hacer una historia y terminarla el día siguiente, porque si no empieza a hacer eso la historia interminable, sino que en una misma sesión hagamos una historia. Siéntete libre de adaptar, acortar y no quizás explicar todos los eventos, todos los acontecimientos. Por eso yo en mis historias para nivel principiantes es algo muy básico y luego voy a dar más detalles, más avanzo con el nivel de mi alumnado. También porque más avanzamos con el nivel, más capacidad tiene la memoria de trabajo y más capacidad
tiene de entender todos esos pequeños detalles sin perdernos en la trama de la historia. Para que story listening funcione, el input debe ser comprensible y ligeramente desafiante, pero no incomprensible. Es importante. Tienes ese script, tienes esas palabras claves que tienen que salir cuando vas a contar la historia y estás lista. Luego, una cosa es no hacer que el input sea comprensible y tú tienes tu hoja, tienes tu script, pero estás leyendo, haces pocos dibujos. La hoja es una chuleta, nada más, ¿vale? Es importante utilizar dibujos y no hace falta dibujar bien. En YouTube tengo un video de mi primer intento de story listening en 2017 con un grupo. Me da un poco de vergüenza, no sé por qué. Me había puesto la idea de grabar todos mis story listening en ese momento y subirlos en YouTube. Al final, ya sabéis cómo soy, no lo hice, era complicado y para que no saliesen los alumnos también era un poco complicado a veces, pero puedes ver que no dibujo nada bien. No he mejorado con los años. He intentado comprar algunos libros donde te explican hacer cosas de sketch, etc., pero la verdad no es algo prioritario para mí. Prefiero mejorar otros aspectos, pero los dibujos más o menos son comprensibles. Utilizamos gestos, utilizamos entonación adecuada. Si no utilizamos eso, los alumnos pueden perderse y los permite tener un anclaje visual de la trama de la narrativa. No basta con contar la historia. Hay que hacerla visual y contextualizarla. Luego, otro error es hacerlo demasiado rápido. Y muchos profes cuentan la historia a velocidad normal. Pero con story listening y story asking y yo la verdad, cualquier tipo de narrativas que estoy utilizando en la clase de idiomas, eso requiere un ritmo más pausado para dejar tiempo a procesar, a discriminar palabra por palabra, crear esa representación mental para permitir la adquisición natural de estructuras y vocabulario. Otro error que he podido ver un poco pasar es convertirlo en una clase tradicional de idiomas donde vamos a pausar constantemente para explicar el vocabulario, para hacer preguntas de comprensión, para analizar estructuras. No, si hacemos eso, rompemos el flujo del input comprensible. Y story listening no es enseñanza explícita, es exposición natural. Otro error que he podido ver es no respetar el tiempo de escucha. Y el aprendizaje ocurre incluso cuando el alumnado no responde de inmediato. Como profes nos han acostumbrado a decimos algo y nos tienen que contestar el alumnado. Y si no, no hay prueba del aprendizaje. No necesitamos repetir palabras ni demostrar que han entendido con detalle. La comprensión se construye de manera interna y esa adquisición también. Ahora voy a hacer una pequeña paréntesis antes de hablarte de la importancia de los dibujos para introducirte, si no lo conoces, a ese principio japonés de Ichochi en story listening. Y lo puedes aplicar también en cualquier otra disciplina fuera de la enseñanza en la vida real, pero es una tendencia a modificar métodos, que es lo que estoy viendo ahora mismo, sin haberlos comprendido bien y sobre todo quizás personas que no se han formado directamente con Beniko Mason y haces lo que te digo, un recalentamiento de una persona, de otra persona, de otra persona o de cosas que han visto y se quedan en la superficie. Y aquí es donde entra el concepto japonés de Ichochi, que describe 3 fases del aprendizaje. Lo primero es, yo estoy diciendo Ichochi, pero es Shu-a-ri. Ahora me acabo de dar cuenta, perdón. Es Shu-a-ri, ese concepto japonés. No sé por qué estaba diciendo otra cosa. Shu significa seguir
las reglas. Primero, aprendemos un método tal como fue diseñado y lo aplicamos sin hacer modificaciones, asegurándonos de entender bien su estructura. Y cuando vas a internalizar el proceso, vas a entender muchísimo mejor el porqué de las cosas. Porque te lo pueden contar, lo puedes saber, pero ahí siempre es donde digo que hay una diferencia entre saber y conocer. No es lo mismo saber, vale, me lo han enseñado, lo sé en mi cabeza, pero conocer desde la experiencia. Hay una profundidad de entendimiento de algo cuando también lo experimentas. Luego, no sé cómo se dice bien, es una vez que dominamos el método, rompemos con las reglas. Es decir, podemos empezar a experimentar con pequeñas modificaciones. Porque a nosotros, en nuestra forma de ser, etc., pues nos va mejor. Pero, y ahí está el pero, siempre manteniendo la esencia de lo que funciona. Siempre manteniendo el proceso que hay detrás. Y luego, ri es trascender las reglas. En este punto hemos interiorizado el proceso tan bien que podemos adaptarlo sin perder su eficacia. Cuando yo os decía antes que lo utilizo como actividad, no como método, porque yo no puedo hacer todo el año solamente esto en todas mis sesiones cuando estás en un cole y sobre todo porque yo me aburriría. Necesito diversidad en mis clases. Cuando te decía de romper con las reglas y de experimentar con pequeñas modificaciones, es por ejemplo no contar todas las partes de una historia. Adaptar el tiempo. Yo a veces cuento una cosita de 10 minutos, no una cosa de media hora. Entonces, ¿cómo se aplica esto a story listening? Es que si nunca has practicado story listening antes o si realmente lo has visto pasar, te ha llamado la atención, no empieces cambiándolo todo. Ve a la esencia, ve a la fuente, síguelo tal como lo propuso Benny Comezón. Y una vez que tienes experiencia, que tienes práctica, que lo sabes y lo conoces, que entiendas cómo y por qué funciona, entonces es el momento de hacer ajustes. Y ahora vamos con por qué los dibujos son esenciales. Muchas personas piensan que tienes que saber dibujar bien y que los dibujos son un añadido opcional. Pero es que en realidad, para mí y como yo entendí story listening, y lo repito directamente con Benny Comezón, doctora Benny Comezón y Stephen Krashen, los dibujos son una parte fundamental del proceso de adquisición. Y yo dibujo fatal. ¿Por qué? Primero de todo porque van a reducir la carga cognitiva. Te lo comenté antes, cuando escuchamos en otro idioma, nuestra memoria de trabajo se llena rápidamente. Y llega un momento que parece que no podemos sostener más esa carga y nos desconectamos. Los dibujos nos ayudan a reducir esa carga, permitiendo que el alumnado se concentre en entender el mensaje sin sentirse abrumado. Segundo, van a crear expectativas y van a aumentar la atención. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca patrones y conexiones de forma constante. Al ver una imagen, un dibujo, el alumnado anticipa lo que vendrá, lo que facilita la comprensión del input. Y por eso, no utilizar especialmente presentaciones PowerPoint, porque nos sentimos más cómodas trayendo esto con todas las imágenes puestas. Porque el tiempo que estamos dibujando es tiempo que damos al alumnado para anticipar lo que vendrá. Y nos permite también marcar pausas naturales.
ese tiempo de procesamiento que necesitamos. Dibujar mientras contamos la historia, la narrativa, permite crear momentos de pausa que ayudan a nuestro cerebro a asimilar mejor la información. Luego, esos dibujos van a evitar que necesitemos la traducción y podemos simplemente mostrarla con un dibujo. Y luego, esos dibujos facilitan la conexión emocional con la historia. Cuando un dibujo ilustra una escena clave, genera un impacto visual. Que vale, con una presentación PowerPoint y todos los elementos ya hechos, puedes generar ese impacto visual, pero ya enseguida, ¡pum!, das. No hay como suspense. Cuando dibujamos, dejamos ese tiempo para que se vaya como poco a poco desvelando la historia. Así que, de verdad, y ves cómo hago las personas, yo con palitos, animales con palitos, todo muy, muy, muy básico y cutre. De hecho, a veces los alumnos me dicen, ¿puedes decirle al otro que dibuje, por favor? Y digo, no, yo os cuento la historia. Luego, si queréis, os cuento la historia de nuevo y vosotros la dibujáis. Pero ya. Entonces, es importante que ayudan en ese proceso de no cargar, lo repito porque es importante, no cargar de forma negativa, crear expectativas y aumentar la atención, marcar pausas naturales, no necesitar la traducción porque además en el momento que dibujo lo que estoy diciendo, estoy en ese elemento. Si tengo ya varios elementos que están impresos incluso en plan presentación PowerPoint y los tengo ahí en la pizarra, yo estoy mirando todo el rato todos los elementos y no sé por dónde vamos. Y facilitan la conexión emocional con la historia. Es un episodio un poquito más largo, pero me parecía importante poder destacar esos errores más comunes al aplicarlo y la importancia de los dibujos. Para resumir un poquito, recordamos que story listening no es solo contar historias, es una forma efectiva de adquirir el idioma. Segundo punto, antes de modificar un método y adaptarlo a ti, primero entiéndelo bien y sobre todo el proceso y la esencia que hay detrás y no cambiar esa esencia. Y tercer punto, que los dibujos son esenciales y no son solo por diversión, solo porque dibujas bien, sino porque ayudan a procesar mejor el idioma. Me gustaría saber si has probado alguna vez story listening, qué te ha funcionado mejor, qué dificultades has encontrado. Y me gustaría saber tu experiencia. Me puedes escribir en Instagram, me puedes escribir un comentario también debajo de ese episodio de podcast. También no dudes en compartir ese episodio de podcast con otros profes. Y si quieres aprender más sobre adquisición de idiomas y estrategias efectivas para la enseñanza, suscríbete a este podcast y no te pierdes los próximos episodios. Hasta muy pronto.